Estoy en comunicación con el periodista deportivo peruano Juan Carlos Ortecho, que es especialista en boxeo. Juan Carlos, muchas gracias por acceder a esta entrevista. No, gracias a ti, Juan, un placer. ¿Qué nos puedes decir de lo que significa Orlando Romero Peralta, más conocido como Romero Romerito, que fue un ícono en el boxeo peruano? Mira, Romerito probablemente es el boxeador que más conocen la gente en el Perú históricamente. Eh, Existe evidentemente una discusión entre la gente más conocedora del boxeo y diría que no existe discusión que probablemente la figura que llegó más lejos, si bien no peleó por un título mundial, fue Mauro Mina, que fue número uno del mundo en la década del 60, cuando solo habían 8 campeones mundiales y no habían diferentes organizaciones. Pero Romerito es el que capturó más, cautivó más a la gente, a los hinchas peruanos en la década de los 80, que fue una década donde tuvimos algunos boxeadores que pelearon por título mundial, 3 de ellos, Romerito siendo uno de ellos, el otro Luis Ibáñez en peso super gallo y Oscar Rivadeneira en peso semipesado. Pero Romerito fue de esos 3, curiosamente el mismo año, todos fueron en el año 1983, fue el que cautivó más a la gente porque durante varios rounds sometió o por lo menos daba la impresión de estarle ganando al campeón de ese entonces, que era Ray Mancini. Coincidió también que fue una pelea de un sábado por la noche en el Madison Square Garden, que es como la catedral de boxeo, y prácticamente todo el que estuvo vivo en esa época o todo el que tenía uso de razón recuerda esa noche, que fue el 15 de septiembre del 83. Donde Por el un público momento, ovacionaba al Perú. Esto es algo único. sí, claro, era una situación absolutamente excepcional y Romerito incluso llegó siendo número uno del mundo en la división AMB, pero le daban muy poca chance o muy pocas posibilidades frente a Ray Mancini, que ya tenía 3 o 4 defensas de su título y que era lo que los norteamericanos llaman un ídolo de matiné, ¿no? Tenía una historia peculiar porque su padre había peleado en la guerra mundial, había sido boxeador, no pudo ser campeón mundial o no pudo tener una posibilidad como boxeador profesional porque regresó de la guerra herido y ya no pudo volver al boxeo. Y el hijo, que Mancini, que no era un boxeador espectacular, pero sí era un boxeador muy famoso y con con mucho appeal, ¿no? Con muchos seguidores en esa época, en los 80, que es una época prolífica de boxeadores y donde el boxeo era algo que no es hoy, ¿no? Era uno de los deportes más populares. Se transmitía en televisión abierta, se transmitía los domingos en la tarde en Estados Unidos. Entonces era otro momento. Y por lo tanto en el Perú, en ese momento y esa noche en particular, hubo mucha expectativa, mucha emoción. Finalmente, evidentemente, Mancini termina noqueando a Orlando Romero, pero quedó esa noche como una hazaña de él de poder llegar hasta esa instancia y tenerlo a punto de quitarle el cinturón a Ray Mancini. Incluso le dieron el título de campeón mundial honorífico, que esto también es algo muy importante. Muchos años después, 30 años después de esa pelea, en el año 2013, hubo un evento organizado por la AMB acá en Lima, invitaron a Ray Mancini y Orlando Romero, y le dieron el título honorífico, le dieron un cinturón simbólico de su gran gesta de llegar a pelear por el título mundial. Si bien no es considerado un campeón mundial, bueno, es algo simbólico, es un reconocimiento importante para él, ¿no? Sí, igual él antes de esta pelea fue campeón peruano y campeón interamericano. Campeón latinoamericano, sí, ganándole a Leonardo Asprilla, El boxeador colombiano que llegó a pelear incluso con Aaron Pryor en algún momento, antes de que Pryor fuera campeón. Sí, tuvo los títulos, hizo el camino natural que tiene que hacer un boxeador para llegar a subir en el ranking y tentar por un título mundial.
como lo hicieron otros boxeadores de su época, pero como digo, él era un boxeador que tuvo más atención del público por esa noche y también porque era un boxeador muy técnico, ¿no? Un boxeador que conocía mucho los fundamentos de boxeo, era un contragolpeador nato, zurdo, ¿no? Era un muy buen boxeador que lamentablemente nunca pudo eh, repetir lo que hizo antes de la pelea y durante la pelea de Y Mancini, también se ¿no? retiró muy joven, a los 26 años. Sí, porque él tenía 23 cuando pelea contra Mancini, que es el 83, ¿no? Él regresa al año siguiente, gana algunas peleas en su ciudad de Trujillo, que le traen rivales importantes, rivales buenos para ir subiendo en el ranking, vuelve a trepar en el ranking, pero de ahí viene un argentino, cordobés, Jerónimo Luques, en realidad creo que es mendocino, y Jerónimo Luques da la sorpresa y lo noquea acá en Lima, ¿no? Era un boxeador, un trotamundos de estos que en realidad Orlando era el favorito, pero termina perdiendo. Luego pierde contra un homónimo, Orlando Romero Uribe, porque él es Orlando Romero Peralta, unos años después, y ya se retira. Sí, incluso si uno ve las estadísticas que figuran públicamente en Wikipedia, él tiene 35 victorias y nada más 3 derrotas y un empate. O sea, estos números son magníficos para la carrera de cualquier deportista. Claro, definitivamente, él pierde con Mancini, pierde con Luques y con Orlando Romero Uribe. Y 13 victorias por nocaut. Así que en este caso, Orlando Romero está diciendo que le correspondería los laureles deportivos. Incluso en los últimos años hubo excepciones, se lo dieron a deportistas que incluso fueron campeones de América en el fútbol. En este caso, ¿tú piensas que Orlando Romero merecería los laureles deportivos? Yo creo que sí, en el sentido que los laureles deportivos en el Perú se dan en dos niveles. Uno, si no me equivoco, es el nivel de Gran Cruz, que es para aquellos que hayan sido campeones mundiales en su respectiva disciplina, o que hayan sido campeones olímpicos, por ejemplo, ¿no? Y hay un segundo nivel en el que hayan tenido una actuación destacada en alguna competencia de categoría mundial y nivel internacional. Yo creo que él califica en ese segundo concepto, ¿no? O sea, digamos, tú como Yo creo que peruano le sugerirías al Instituto Peruano del Deporte que haga yo creo que justicia con Romero. yo creo que sería un reconocimiento importante, si bien él no fue campeón mundial, eh, el hecho de que un peruano haya llegado hasta el Madison Square Garden en una época donde era muy difícil. Hoy en día hay una variedad de cinturones y de posibilidades para cualquier deportista o para el boxeo en particular de llegar y es mucho, es decir, eh, hemos tenido los laureles deportivos, también se los han dado a otros boxeadores como Kina Malpartida y Alberto Rosell, en una época donde la posibilidad de llegar a intentar por un título mundial tenía un camino de repente más corto, ¿no? Orlando Y llegó aparte, a... recordemos que también hay más tecnología, uno puede ver las peleas de estos boxeadores, en cambio de Romero, Sí, también. lamentablemente hay Y muy Orlando poco llegó a, archivo en internet. sí, y Orlando llegó a esa instancia, y no solamente llegó a esa instancia, como también lo hicieron Ibáñez y Rivadeneira, sino que llegó a esa instancia y estuvo a punto de llevarse el título, ¿no? De hecho, en el momento en que se produce el knockout, que él cae, la pelea estaba empate, Sí. ¿no? Y aguantó Había un varios juez, rounds antes del bueno, knockout. estuvo hasta al round 9, ¿no? La pelea estaba pactada a 15. En retrospectiva va a ser bien difícil que él pueda aguantar ese mismo ritmo de pelea a ese nivel de competencia los 15 rounds, pero Mancini era un rival bastante vulnerable también, ¿no? Entonces, creo que podía también cualquier cosa haber pasado, pero tal vez las piernas, el estado físico,
el nivel de competencia o la experiencia mayor, a pesar de que solo tenía 22 años, Mancini ya tenía varias guerras. Había peleado 14 rounds con Alexis Arguello, por ejemplo, que es indiscutidamente uno de los mejores latinoamericanos de todos los tiempos, en esa categoría ligero. Entonces, eso creo que pesó al final y Mancini puede sacar la pelea adelante. Pero el hecho de que Romero haya estado en esa instancia, haya tenido en vilo al Perú y al mundo en general, porque parecía que le podía quitar el título a Mancini, ha sido una competencia destacadísima, una actuación destacadísima que va a quedar en la historia del deporte peruano. Más allá de comparaciones con otras gestas en otras disciplinas, creo que tiene mucha trascendencia lo que hizo Romero y por lo tanto merece los laureles deportivos. Lo bueno que esta pelea está en YouTube. La gente que está viendo esta entrevista después puede poner Romero, Mancini en el 83 y lo puede ver. Es emocionante cuando el público empieza a corear Perú. Claro, y escuchar la transmisión, me parece que en YouTube está la transmisión en vivo de ese entonces el Canal 4, América Televisión, con los relatos de Juan Carlos Tapia, el famoso comentarista, analista de boxeo panameño, y Quique Pérez, con quien trabajé yo muchos años y que tenía el programa Rincón del Box más de 30 años también. Y hay un momento de la transmisión en que Juan Carlos Tapia dice, le podemos decir a Perú en este momento que tiene nuevo campeón mundial, porque habían hecho algo que no estaba permitido, pero que queda ahora como una anécdota, que Juan Carlos Tapia se había parado a mirar las tarjetas de los jueces, ¿no? Algo que no está permitido, porque es evidentemente secreto, pero en ese momento, a la altura del round 6 o 7, Romero estaba ganando. Así es. Entonces, fue un momento de mucha expectativa, mucha ilusión, y te puedo decir incluso, y esto lo cuenta Quique Pérez muchas veces, que en la década de los 80, solamente los partidos de Perú en el Mundial de fútbol y de las clasificatorias al Mundial, o eliminatorias, como se le llamaba al Mundial de España 82, superaron en rating a esa pelea, ¿no? Hablamos de rating de televisión. Es decir, todo el Perú, como te dije, que en ese momento tenía uso de razón y un televisor, estaba viendo esa pelea. Muchísimas gracias. Ojalá que se haga justicia con este gran deportista peruano que ahora incluso está representando bien a la colectividad peruana en España con emprendimientos empresariales. Muchas gracias, Juan Carlos. Que viva el Perú. No, gracias a ti, Juan. Y sí, Romerito está en el corazón de todos los peruanos para siempre. Y por lo tanto, yo reitero, merece los laureles deportivos. Es algo que él se lo ganó en esos 9 rounds en el Madison Square Garden.